8 minutos. Llegó el momento de subirnos a un avión y volar. Ay, qué lindo, cómo me gusta viajar. Debo decir, una de las cosas que más me gusta en esta vida es poder viajar. Yo digo que es el dinero mejor invertido. Caro Cabrera, cada vez que me dice ahorra, yo que pienso en un próximo viaje. Así que me encanta esta nota porque justamente me hace pensar en eso. Recién estábamos hablando en el corte sobre los viajes y no hay nada más lindo que subirse a un avión y volar. Pero cuando te tenés que subir a un avión, tenés que pensar en que siempre puede haber una contingencia. Y ante cualquier contingencia, la mejor manera de estar preparado para que esa contingencia no sea un dolor de cabeza, sino algo que se resuelva fácil y rápido, es justamente la asistencia al viajero. Está con nosotros Carlos Stefani, él es CEO de Asiscar, les diría una de las empresas líderes en asistencia al viajero. Trabaja desde el año 2013 en Asiscar y desde el 2020 es su CEO. Le damos la bienvenida, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Agustina, gracias por la invitación. Un placer que estés aquí en el piso. Igualmente, un placer estar acá. Bueno, contanos, ¿no? Ahora vamos a ir charlando un poco sobre la historia de la marca, pero a mí hay algo que me llama poderosamente la atención. Sé que ustedes trabajan mucho en todo lo que tiene que ver con experiencia al cliente, ¿no? Darle una buena experiencia al cliente. ¿Cómo es trabajar en darle una buena experiencia al cliente cuando el mercado en el que ustedes trabajan tiene que ver tal vez con la parte más complicada del viaje, ¿no? Uno contrata a Asiscar pensando en ojalá no lo tenga que usar. Es exactamente así, lo hablábamos hace un rato. A nosotros nos toca la parte quizás más antipática del viaje, que es recordarle a la gente que en el marco de todo eso, que está buenísimo, que estás pensando en todo lo que vas a hacer, puede haber algo que salga mal, así que tratamos de hacerlo de la manera menos desagradable posible, en muchos casos mezclado con el humor. Hemos tenido distintas campañas donde se mostraba como ese lado B del viaje, las cosas que pueden salir mal con humor. Pero bueno, es súper necesario. Yo te decía antes, yo mismo antes de entrar a trabajar no lo ves tan claro. Uno cuando decide contratar un viaje está pensando en todo lo positivo. Tal cual. Pero lo cierto es que es estadística pura. Las cosas malas ocurren y estando de viaje ocurren hasta con mayor frecuencia, porque hay un tema de salirse de los hábitos cotidianos. Dormís distinto, comés distinto, hasta llevado al extremo, viajás a lugares donde quizá el tránsito se mueve de manera distinta y todo eso te aumenta la probabilidad estadística de que tengas o un accidente o una enfermedad. Entonces, bueno, es un poco como vos decís, sí, uno no piensa en eso. Tal cual. Que a ver, la asistencia al viajero no es que necesariamente te tiene que ocurrir un gran accidente, es pues una cosa chiquita que necesitas y eso ya te cubre, ¿no? Afortunadamente, la enorme mayoría de los casos que nosotros atendemos son chiquitos, cositas menores, temas gastrointestinales, temas de sol en las playas, pero tenés todo el rango, en probabilidades distintas, pero todo el rango, sí. Decías recién, una de las formas que tenemos de trabajarlo es mostrar el lado B con humor. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo? Tuvimos todo tipo de campañas. De hecho, tratamos de buscar a algún actor que tenga, viste que es algo que se tiene o no se tiene, que resulte simpático, que pueda contar algo que le salió mal. Ahora, últimamente estamos con una campaña que va directamente al aspecto económico. Te cuenta, va en la línea de, decidiste irte de viaje y ahorrarte la plata de la asistencia para comprar X cosa, no sé, te agarraste una indigestión en Madrid o te quemaste en la playa de Miami. Ese tipo de cosas bien directas, Claro. Que la idea vaya permeando. Es muy interesante ver cómo ese tipo de campañas van cambiando según la madurez de cada país. Claro. La Argentina en particular, dentro de la región, es un país que tiene una gran madurez en materia de desarrollo del mercado de asistencia al viajero. Mirá. Cuando vos ves los índices de penetración, los argentinos somos muy prudentes, o sea, compramos mucho. Hay otros países en la región que todavía están muy atrás, entonces quizá con las publicidades tenés que ser un poco más agresivo para instalar la idea, porque si no la tendencia natural de la gente, y es entendible, es prefiero guardarme esta plata para gastarlo en algo más tangible que voy a disfrutar. Mirá qué buen dato. No sé por qué hubiese pensado todo lo contrario, porque tal vez nos veo a nosotros tan intrépidos que hubiese pensado lo contrario. Es curioso. Yo creo que antes de trabajar en la compañía, si me hubieras dicho, adivinazo, tenemos una tendencia mayor o menor que otros países de la región a comprar asistencia al viajero, te hubiera dicho que no, pero sí, es así. Es muy importante acá. El mercado en la Argentina con respecto al resto de la región es muy importante. ¿Y tienen alguna teoría de por qué en algunas partes de la región sí y en otras no? Yo creo que hay al menos dos aspectos. Uno, que va de la mano, o sea, esto no te explica el peso relativo, pero sí el valor absoluto del mercado, que es que los argentinos somos muy viajeros. Claro. Y ahí
se han pensado un montón de cosas, se han dicho un montón de cosas. Obviamente hay un tema de inmigración, que todos nos criamos con la historia de algún abuelo o alguien que vino de Europa o vino de algún otro lado y está ese anhelo de en algún momento conocer. Claro. Calculo que influye el hecho de que estamos lejos también, eso nos genera cierta fascinación sobre el resto del mundo. Hay también, lo pensaba recién mientras hacían el segmento económico, no deja de haber un tema económico. Durante muchos años en la Argentina, al no haber acceso al crédito, fue muy difícil pensar en invertir, en comprarse una casa, quizá en comprarse un auto, y quizá lo que quedaba un poco más al alcance era, ¿qué hago? Con la poquita plata que puedo juntar y bueno, por lo menos me voy de viaje. Los millennials viajamos por eso, básicamente. ¿No es cierto? Pues decimos, la casa propia es medio imposible, ¿No es así cierto? que viajemos. Por lo menos viajemos, disfrutemos. Claro. Ahí se da una combinación de todo eso. Y después, creo que derivado de eso, de que hay una cultura viajera muy fuerte, la nuestra, que es una industria complementaria a la del viaje, se desarrolló antes acá que en otros países. Es muy loco. Cuando vos ves data de viajes al exterior, por el peso relativo que tiene Argentina en población, es muy fuerte frente a países gigantes como México, Brasil. Creo que tiene un poquito que ver con la combinación de esas explicaciones. ¿Cómo es? A mí esto me parece que está bueno explicarle a la gente también, ¿no? ¿Cómo es un poco ese modelo de negocios, ¿no? Que hay siempre detrás de una agencia que trabaja justamente en asistencia al viajero? Porque digo, vos en definitiva nunca sabés lo que vas a tener que pagar. Tal vez de repente a alguien le pasa algo gravísimo afuera y te tenés que hacer cargo de una inversión tremenda, o tal vez no, todo lo contrario. Digo, uno trabaja justamente con el riesgo, ¿no? Correcto. En definitiva. ¿Cómo es trabajar con el riesgo como empresa, no? Bueno, está muy bien lo que decís. Hay distintas estrategias. Nosotros, obviamente, la parte que es pura de riesgo, porque hay una parte que no lo es tanto, nosotros tratamos de llevar a costos fijos mucho de lo que de otro modo sería variable a través de herramientas como acuerdos que tenemos con un montón de centros médicos en los principales destinos a los que van nuestros clientes. De ese modo ganás previsibilidad en cuanto a los costos que vas a tener. Pero en lo que hace a la parte pura del riesgo de cosas sobre las que vos no tenés control, como accidentes y ese tipo de cosas, te ayuda mucho la historia. O sea, contar con grandes números. Cuando uno logra salirse del presente inmediato y agregar datos de distintos países, de distintas épocas, de distintos grupos etarios, esos picos tienden a aplanarse y todo tiende a tener mayor previsibilidad. Tenés variables que inciden muy fuerte, como la variación del costo médico en el mundo. Estados Unidos, desde ese punto de vista, es un destino que te rompe todos los análisis. Claro. El costo médico en Estados Unidos es una locura. O sea, nosotros no tenemos realmente dimensión y por eso, como empresa, para nosotros ha sido muy importante ir mejorando las coberturas de los productos, porque desde el sentido común de un cliente latinoamericano, para darte un ejemplo, uno podría pensar que una cobertura X, que en nuestro país suena a un montón de dinero, es suficiente, y cuando vos traducís eso a los costos con los que te encontrás en Estados Unidos, y para ser un poco más concreto, te digo, un día internacional en Estados Unidos, promedio $25.000. Entonces, cuando vos tenés esos números, se te dispara todo. Pero bueno, es parte del desafío, y nosotros, la compañía tiene más de 50 años, ese historial que te comento te ayuda a que la previsibilidad sea mayor y a que el negocio tenga mayor estabilidad en el tiempo. Claro. Hay muchas industrias, sectores, etcétera, que se dividen mucho en como el antes y después de Cristo, es antes y después de la pandemia. En un sector como el de los viajes, me imagino que fue tremendo lo que debe haber pasado, ¿no? En ese sentido. Increíble. Se frenó todo. ¿Qué pasó para ustedes durante la pandemia? Digo, ¿cómo resistieron y sobrevivieron ese momento? ¿Y qué cambió después de la pandemia? Sí, o sea, justo el otro día hablaba con una gente, creo que para todo el mundo fue una locura la pandemia, realmente fue un antes y un después, pero para nosotros en particular, estando tan vinculados a la industria del turismo, fue más fuerte. Sí, se cerró todo. Te imaginarás de un día para el otro, o sea, no solo no facturábamos, sino que había mucha gente que naturalmente cancelaba sus viajes. Fue una locura. Lo curioso fue que de trabajar no paramos nunca, porque quizás recuerdes, lo primero que ocurrió fue que así como se dio el cierre, hubo un montón de gente que quedó varada. Claro. Y nosotros los llamábamos dentro de la compañía los varados. ¿Qué hacemos con los varados? Sí. Toda esa gente, o una buena parte de esa gente, eran clientes nuestros y había que asistirlos.
había que coordinar su vuelta. Luego de eso... Claro, o sea, ustedes trabajaron también en traer a esa gente de vuelta. En realidad nos trajimos nosotros, en ese momento era el gobierno el que se ocupaba, ¿te acordás? Porque venía aviones a disposición y los traía, pero en el medio esa gente se quedó mucho más de lo que tenía planeado, se enfermaba. Claro, y eso sí lo tenían que atender Exactamente. ustedes. Accidentes te diría que no, porque una de las curiosidades que pasó en esa época fue que había tanto control que la gente ni siquiera se podía accidentar. Lo único que te pasaba era enfermarte de COVID, no te enfermabas de otras cosas porque estaba todo hipercuidado, los otros virus no circulaban. Sí. Fue una locura. Al poco tiempo de eso, o quizá ahora lo digo al poco tiempo, posiblemente haya pasado más tiempo, una de las curiosidades que se dio fue que empezó el tema de las vacunas. Y como en algunos países de Latinoamérica no llegaban las vacunas que en ese momento todo el mundo quería tener, ¿te acordás? Las americanas, frente a que acá había llegado la rusa, empezó a haber turismo de vacunación. Me acuerdo, ay, cuántas cosas que uno se va olvidando, es verdad. Una locura. O incluso países donde todavía no llegaba ningún tipo de vacuna. Y el que podía decía, bueno, yo me voy, en general era Estados Unidos, me voy a Estados Unidos a vacunarme. Ahí surgió un desafío nuevo que fue, bueno, hay que generar algún producto que cubra a esta gente, porque la vacuna, en algunos casos, no recuerdo ahora cómo era la estadística, tenía la posibilidad de que te diera fiebre o que tengas algún efecto secundario, entonces no tenía mucho sentido estar cubriéndote y acompañándote en ese viaje y después si te pasaba algo relacionado con vacunarte, decirte, no, mira, yo con la vacuna no tengo relación. Claro. Así que hubo que hacer todo un trabajo relacionado con eso. Mirá. Y la propia cobertura del COVID, que al principio no había ninguna compañía que la cubriera. O sea, había una cobertura específica para la gente que viajaba a vacunarse. Correcto. Y después se trabajó en la cobertura del COVID específicamente. Correcto. En realidad, te lo conté al revés. El COVID fue antes y por cómo funcionan nuestros productos, el COVID era el COVID contagiado de manera aleatoria. La discusión era, bueno, pero si te fuiste a vacunar, es un riesgo esperable. Y bueno, la decisión fue sí, hay que darlo, porque en este momento la gente solo viaja para eso. ¿Qué sentido tiene que no demos esa cobertura? No, una locura, la pandemia fue una locura. Qué loco. ¿Y qué notaron que cambió en el consumidor, en definitiva, en el viajero, después de la pandemia? Mira, nosotros a veces decimos que de alguna manera la pandemia fue una campaña de marketing que ninguna empresa podría haber pagado nunca, porque generó un nivel de concientización sobre la necesidad de viajar protegido que de otro modo hubiera sido imposible. Claro. Llevándotelo a indicadores concretos, aumentó fuerte la penetración en toda la región, te diría, más sobre todo en los países más inmaduros en esta clasificación que te hacía antes, y también nosotros lo medimos como ticket promedio, la tendencia a comprar mejores productos. Mirá vos. Desde el punto de vista, te diría, psicológico del viajero, lo que cambió fue que el riesgo pasó a ser una variable mucho más presente, que quizá antes le ganaba por mucho toda la parte linda, divertida del viaje, y el riesgo quedaba chiquitito allá en el fondo. Sí. Ahora es más consciente que hay que invertir en eso. Exactamente. Contame un poco más de tu historia, ¿no? Con Asiscar, porque trabajaste hace muchísimos años ahí, desde el año 2013. A nosotros, yo te contaba antes de entrar al aire, ¿no? Nos escuchan CEOs, nos escuchan emprendedores, nos escucha gente a la que simplemente le interesa conocer quiénes son los que construyen la Argentina día a día, y me gusta conocer detrás de escena, ¿no? De quienes están al frente de las empresas. ¿Cómo fue tu inicio, ¿no? en Asiscar hasta llegar hasta la posición en la que estás hoy? Bueno, yo entré en Asiscar en el área de legales, y que después con el tiempo sumó compliance. Vos sos abogado. Yo soy abogado de base, había trabajado hasta ese entonces toda la vida en estudios, fui creciendo en los estudios y en esa época yo trabajaba mucho vinculado a derecho empresario, derecho comercial, M&As, que son compras de compañías, y finalmente ingresé en Asiscar en el 2013 para liderar el área de legales y compliance. Fue un gran desafío porque en el mundo de los abogados el salto de estudio jurídico a compañía suele ser un cambio grande, en cuanto a que hay cierta, si querés, me imagino que debe seguir existiendo, hay como cierta rivalidad entre el abogado de estudio y el abogado de empresa, y de algún modo el abogado de estudio tiende a pensar que el abogado de empresa es como que deja de ser del todo abogado, porque ya se mete más cercano al negocio. A mí siempre me gustó mucho el negocio, y una de las cosas que me cambiaron fuerte cuando di ese paso fue que
como abogado asesor me pasaba que yo llegaba hasta un punto Claro. y cerraba una opinión, cerraba una asesoría y después el cliente obviamente toma sus decisiones y sigue adelante y solo vuelve a vos si algo de lo que le dijiste tuvo algún problema o si las cosas cambiaron. En muchos casos no te enterás cómo sigue. Del lado de la compañía y sobre todo de la manera que nos gusta trabajar a nosotros en la compañía, tenés como un cuentito más completo. O sea, lo ves de punta a punta y de nuevo, como a mí siempre me gustó mucho estar vinculado al negocio, armamos un área de legales que creo que su principal virtud es que trabaja muy cerca del área comercial, tratando de colaborar para que los negocios se puedan hacer. No quizá, a veces está el prejuicio, en algunos casos más acertado, en otros menos, de que el abogado es el que te mata el negocio, el tipo al que vos le vas con una idea fantástica y en lo único que se concentra es en todas las razones por las cuales no llevar adelante esa idea. Bueno, nosotros siempre tratamos de que no fuera así y creo que eso nos ayudó a que le fuera bien al área y le fuera mejor a la compañía. ¿Y cómo fue tu paso y cómo es hoy, ¿no? Estar al frente de la empresa. Bueno, la verdad que por haber estado tantos años fue como gradual, te diría, en el sentido de que tuve la oportunidad de ir acercándome al negocio mucho más. Si hubiera ocurrido en ese 2013, te diría, no tenía, pero ni remotamente las habilidades o la experiencia para dar ese salto, Claro. sobre todo desde el punto de vista del manejo del negocio. Claro. Yo creo que la formación de abogado es muy buena. Yo estudié en la UBA, es una formación muy completa, pero las necesidades o peculiaridades que tiene el negocio no forman parte de la formación que tenés. Entonces, durante todos estos años te diría que a fuerza de estar vinculado con el resto de las áreas, esa preparación se fue dando de manera natural. Quizá lo más desafiante fue que el cambio se dio justo en el medio de la pandemia, fue finales del 20. Qué momentitos para asumir. Y de alguna manera ahí era como que en todo caso la experiencia que habíamos acumulado estaba todo bien, pero la pandemia era nueva para todos. Claro. En algún punto estaba bueno porque no es que había nadie ni adentro de la compañía o fuera que tuviera claro qué iba a pasar. Estábamos todos con la misma incertidumbre, pero te diría que lo más desafiante fue eso, tener que repensar todo, esto ahora cómo arranca. Nosotros éramos optimistas, un poco lo que hablábamos antes, creíamos que la pandemia había que sobrevivirla, pero una vez sobrevivida iba a ser bueno para la industria, que fue lo que finalmente pasó, pero en ese momento había mucha incertidumbre. Está bueno esto que decís de que de alguna manera también la propia empresa te terminó formando, fue como una escuela para lo que es hoy tu posición, ¿no? Digo, creciste también un poco ahí. Mirá, es un súper punto el que levantás, porque yo creo que sin quitarle mérito a la educación formal, a la universidad, al colegio, a lo que sea que cada uno haya logrado alcanzar, lo que se aprende en el trabajo es irreemplazable. Todo es una construcción, ¿no? Digo, es importantísima la educación y también la práctica. Bueno, uno se construye con todo lo que hace en la vida. Correcto, pero si tenés la suerte de trabajar con gente formada, que tiene buena onda, me parece que hay como un aceleramiento que si bien la teoría está muy bien y es un prerequisito, una vez que estás ahí y pones en práctica todo lo que estuviste viendo, me parece que como que las cosas encajan mejor. ¿Cuáles son los principales desafíos y también las principales fortalezas o las cosas más lindas que tiene el ser CEO de una empresa como Asiscar en esta región, en un lugar como Argentina, en una región como esta, que tiene un montón de cosas lindas y también, bueno, un montón de desafíos? Mirá, voy a decir algo que es bastante trillado, pero no por eso menos cierto. Yo creo que la gran ventaja que tenemos los argentinos en general, te diría, que quizá se ve más con los empresarios o los que tenemos que tomar decisiones, pero los argentinos en general es la capacidad de resolver problemas con lo que tengas a mano. Sí. Esto es como todo, lo que no se ejercita no funciona y quizá alguien que nació en un país en el que está acostumbrado a que las cosas funcionen, ante el no funcionamiento de algo no sabe cómo reaccionar. Lo nuestro es permanente. Nosotros,
La estructura de Asiscar es peculiar en cuanto a que nosotros somos un grupo dentro de un grupo. Asiscar pertenece a un grupo americano que se llama Star Companies, que es una compañía de seguros muy grande. Y esto le pasa, por supuesto, a cualquiera que trabaja en una multinacional, cuando nosotros tenemos que explicar todas las peculiaridades que ocurren en Argentina, los distintos tipos de cambio, el acceso a un tipo de cambio, el otro tipo de cambio que funciona de determinada manera. Te digo, es a veces fácil ponerse en la posición del que subestima, pero donde para la pelota, si no, estos tipos son inteligentes, claro, no es que no entienden. Sí, pero es tan raro lo que nosotros tenemos naturalizado. Mira, usted recién hablaba en el ciclo de educación financiera del interés compuesto, interés simple. Esto es 100% real. En el taxi que venía hasta acá, la charla con el taxista sobre cuánto pagan las aplicaciones de viaje, cuánto no, derivó en si le convenía o no dejar los pesos a la tasa que le paga la aplicación con el dinero a la vista y comprar dólares. Y vos decís, eso no existe en ningún país del mundo. Que una persona tenga la preocupación de estar haciendo microinversiones por unos días, especulando si el dólar va a haber devaluación. Los economistas del exterior se ríen un poco de nosotros porque dicen que acá somos todos economistas, porque conocemos conceptos por necesidad, conocemos conceptos que un mortal en cualquier lugar del mundo no tiene ni idea. Vos pensás que hasta hace muy poco una persona física que quería comprar un dólar de manera, sobre el final era de manera más implícita, pero al principio era de manera más directa, estaba haciendo una operación compleja de compra de títulos, venta de títulos. Eso no existe, ni siquiera para gente sofisticada en otro lugar del mundo, y acá, a la fuerza, una gran parte de la población se termina acostumbrando a hacerlo. Volviendo al cauce original de la pregunta, creo que esa es la principal ventaja que tenemos acá. Más allá de que creo que el país todavía conserva una muy buena formación, uno sigue encontrando perfiles muy buenos, sigue habiendo mucho talento, se ve a diario eso, sigue habiendo muy buena predisposición al trabajo. Desde ese punto de vista creo que es un gran lugar la Argentina para formarse, para trabajar y sobre todo para desde la Argentina tener roles de liderazgo con respecto al resto del mundo. Te hago la última mirando al futuro. Acá nos dejan varios mensajes, pero por ejemplo Pablo Martínez dice: hola chicas, Asiscar la contraté en el 96 en el viaje de egresados. Es decir, Asiscar está presente desde hace muchos años, ¿no? en los viajeros argentinos. Hacia futuro, para seguir justamente presente en la vida de los argentinos, ¿qué esperás o qué te gustaría de Asiscar? A ver, nuestro principal desafío es continuar con la expansión. Nosotros estamos expandiéndonos ahora muy bien, afortunadamente en Europa, y estamos ampliando nuestra operación en Asia. Eso sería expansión regional. Y luego nuestra industria todavía tiene mucho para crecer, un poco lo que te comentaba al principio. Todavía hay muchos países donde el porcentaje de viajeros que viajan protegidos es bajo. Claro. Así que te diría que esos son, a nivel indicadores, los dos indicadores principales que tenemos. Nosotros, a veces cuando tenemos nuestras reuniones de estrategia, el techo nuestro es: no debería haber gente que salga de viaje sin tener algún tipo de protección. Y todavía queda mucho por hacer en esa línea. Totalmente. Un placer tenerte con nosotros. Te agradecemos mucho, Carlos, por haber venido. Igualmente, Agustina, muchas gracias por la invitación. Carlos Stefani, CEO de Asiscar. La historia de una de las empresas líderes en asistencia al viajero, que de paso nos hizo pensar en viajar un ratito. Qué lindo que es viajar. Opinión sin filtro. Ideas, experiencias.